Hola, muy buenos días o buenas tardes, desde donde sea que nos están sintonizando el día de hoy. Soy la abogada Ifilia Díaz del bufete de Valencia Díaz y aquí les estoy trayendo información como siempre para tenerlos actualizados. Hoy vamos a estar hablando de VAWA, que es la autopetición. A diferencia de la visa U, VAWA tiene otros requisitos y muchas veces se confunde con la visa U, pero quiero estar empezando también a hablar de VAWA. Yo me dedico mucho a los casos de protección humanitaria y eso quiere decir visas U, VAWA, peticiones de inmigrante juvenil y asilos. Entonces, poco a poco les voy a empezar a contar más a detalle de todos estos tipos de casos porque existe muchísima confusión y después los veo en los grupos de Facebook, preguntarse unos con los otros y se me empiezan a confundir uno con los otros y les empiezan a comentar diferente tipo de información y yo digo, Dios mío, lamentablemente por las reglas de ética no puedo comentar en los medios sociales de preguntas específicas porque desconozco los hechos y me puedo meter en problemas. Entonces, por lo mucho que los quiero ayudar en ese tipo de situaciones, no lo puedo hacer y es por eso que he decidido abrir el canal, empezar a crear más videos para que todos ustedes estén más informados. Recordemos que la información es potencia, pero la información es poder, pero es solamente poder en potencia porque la debemos de utilizar. Ok. Bueno, entonces vamos a estar hablando de VAWA. VAWA, ¿qué quiere decir? Es la autopetición. Entonces tú me dices, bueno, ¿qué es la autopetición? No te entiendo nada. Es autopedirte. En algunas situaciones en inmigración, nosotros sabemos que necesitamos el patrocinio de un ciudadano americano para poder obtener la residencia permanente, ¿ok? Entonces estamos hablando de una petición familiar, pero lo que pasa es que ese familiar ciudadano americano o residente permanente nos salió malo porque es el abusador. Nos está abusando, está cometiendo algún tipo de violencia doméstica, pero no solamente tiene que ser violencia doméstica. La ley dice que puede estar sufriendo de violencia doméstica, pero también puede estar sufriendo de un trato cruel, ¿ok? ¿Y qué es trato cruel? Puede ser amenazas, puede ser intimidaciones, puede ser extorsiones. ¿Cómo se ven las amenazas? Ya saben, si ya le llamas a la policía, te van a quitar los niños. Si le llamas a la policía, te van a llevar arrestada o arrestado. Si le llamas a la policía, pues bueno, finalmente nunca me vas a ver, nunca vas a volver a ver a los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las intimidaciones. Estar usando el estatus inmigratorio en contra de la víctima. Las extorsiones también pueden ser acerca de la situación económica, el de solamente el ciudadano americano, residente permanente, está trabajando y está trayendo todo el salario a la casa y es por lo mismo que la víctima no puede tener acceso a un abogado o acceso a otros recursos y por eso está completamente aislada o aislado. Este tipo de autopeticiones no solamente está disponible para las mujeres, existe un estigma. He hablado mucho el día de hoy. Existe un estigma en contra de los hombres, que los hombres no sufren violencia doméstica. Sorpresivamente, en mi práctica, cuando estamos hablando de autopeticiones, muchas veces son más hombres que mujeres. Lamentablemente se le dio a este tipo de autopetición un nombre que hace pensar que solamente está disponible para las mujeres y que solamente ocurre en el contexto de estar relacionado como esposos, ¿ok? Y eso se llama VAWA. Lo han escuchado, VAWA. Es B de vaca, A-W-A, VAWA. Y esa es autopetición. ¿Por qué VAWA? ¿Por qué se llama VAWA? Es porque así se llama la ley en inglés. Violence Against Women Act. Entonces, es la protección en contra de la violencia en contra de las mujeres, ¿ok? Entonces, obviamente, si se piensa así, dicen, no, pues no, si soy hombre ya, no, nadie me protege, ¿no? No, no es cierto. Lo que pasa es que hay violencia de género y por regla general, las mujeres son más violentadas en un sistema familiar, en la familia. Entonces, este tipo de peticiones no solamente son para las mujeres, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de que el abusador es un ciudadano americano, la esposa, pero tienen que estar legalmente casados hay algunas excepciones cuando no están legalmente casados,
pero los invito a hablar con un abogado de inmigración que tenga mucha experiencia porque no voy a estar hablando de esas excepciones. Si tienen duda, si esa excepción aplicaría para ustedes, llámenme 513-618-2005 o llamen a cualquier otro abogado. Hay muchos abogados que tienen experiencia, pero pregunten cuánta experiencia han tenido en este tipo de peticiones. Bueno, si el ciudadano americano es el abusador y la víctima es el esposo o esposa, califica. El abusador es ciudadano americano y la víctima es el papá, califica. Ciudadano americano es el abusador y la víctima son niños. Lo que en la inmigración la definición de niños son menores de 21 años, las víctimas califican. Muchísimas veces la esposa es víctima y los niños también califican y hay una posibilidad de meterlos todos en un paquete juntos. Entonces, recordemos, esto estamos hablando de donde el abusador es un ciudadano americano que está íntimamente relacionado en una relación filial o legal con la víctima. No estamos hablando de visas U, ¿ok? Pero también podrían aplicar la visa U. Y tú me dices, Deifila, me estás confundiendo, ¿no? Me estás diciendo que VAWA, pero visa U. Muchas veces, cuando estamos en las consultas, te das cuenta de que la víctima sí califica para VAWA, pero necesita aplicar para la visa U. ¿Cómo es esto? Bueno, VAWA no da tantos beneficios como la visa U. La visa U tiene muchísimo más beneficios para poder perdonar violaciones a la ley migratoria y como puede ser deportaciones, récord criminal y demás cosas. Entonces, los perdones bajo la visa U son muy grandes, son muy amplios, son los más amplios que puedes encontrar en la ley migratoria del día de hoy. Entonces, cuando tenemos tantas violaciones a la ley de inmigración y queremos tener ya un récord completamente limpio, se recomienda, o yo recomiendo siempre someter a la visa U. Hay algunos abogados que no lo recomendarían, yo lo entiendo, pero no es el caso, porque yo prefiero decirles, vamos a decir toda la verdad, yo no soy partidaria de empezar a decir mentiras, yo no voy a ser parte de un fraude, y muchas veces yo digo, si los abogados le están recomendando ser parte de un fraude, corran, busquen a alguien más. Entonces, bueno, dependiendo, hay muchas veces que califican para VAWA y hay muchas veces también que califican para la visa U, pero dependiendo de la situación en el caso en concreto. Cuando el abusador es residente permanente, la víctima puede ser su esposo o esposo, o pueden ser los hijos, ¿ok? En este caso, no, la víctima no puede ser los padres, ¿ok? Estamos en todo lo correcto. En este caso, pónganse, yo siempre trato para poder entender la ley, trato de poder entender la lógica atrás de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estaban pensando los legisladores en el momento que dijeron, sí, vamos a escribir así la ley, ¿no? Esto es. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan para que se les grabe este tipo de recurso es, este tipo de personas, este tipo de víctimas, este tipo de inmigrantes, de todos modos ya tendrían este derecho de recibir sus papeles. Sin embargo, por la violencia que están sufriendo con el ciudadano americano o con el residente permanente, no han podido registrar sus peticiones porque este tipo o tipa los tiene extorsionados, amenazados, intimidados, lo que sea. Entonces, no han podido recibir lo que ya por derecho les corresponde por estar en una relación estrecha que lo reconoce la ley de inmigración, pero por la situación de violencia que se encuentran en casa no lo han podido hacer. Entonces, es por eso que de ahí surge, no es que le están dando un derecho que no existía. Ya lo tienen, pero no se ha ejercitado ese derecho por la violencia que está sufriendo la víctima. Entonces, ahí la ley de inmigración viene a proteger a la víctima que está relacionada con el ciudadano americano y residente permanente, diciendo, ya que ya tienes este derecho, pero no se ha podido ejercer, no ha podido solicitar su petición o su estatus inmigratorio porque sufre de violencia o de un trato cruel, no tienen que haberlo reportado a la policía. Ojo, no tienen que haberlo reportado a la policía. Me está escuchando muy bien. No se tiene que haber reportado a la policía, a diferencia de la visa U. En estas situaciones, entonces inmigración le dice, bueno, les voy a reconocer este derecho y les voy a procesar su trámite. Están procesando una residencia. Sí, como lo escucharon, están procesando una residencia porque si el ciudadano americano residente permanente no sería un abusador,
no sería un malo, entonces, o una mala, ¿sí? No, para no estar estigmatizando a los géneros masculinos, no sería un malo o mala, entonces el inmigrante hubiese podido recibir la residencia permanente muchísimo más rápido y sin tener que hacer todo esto, ¿cierto? Entonces, la otra pregunta es, bueno, ¿tengo que reportarlo a la policía? No lo tienen que reportar a la policía solamente. Entonces, ¿cómo lo compruebo, Deifilia? ¿Cómo puedo decir que estoy siendo víctima de violencia o de un trato cruel, pero no tengo evidencia, no tengo fotos, no tengo video? Bueno, su testimonio, muchachos, su testimonio sí vale. Y muchas veces uno venimos de nuestros países queriendo tener la evidencia que casi nos cacharon con las manos en la masa. Que eso, bueno, para los mexicanos sé que lo van a entender, para nosotros de otros países no sé si lo entiendan. Entonces es que tenemos casi el video ahí cuando nos estaban pegando, nos estaban jaloneando, cosas así. No, en Estados Unidos también vale el testimonio. Y el testimonio es lo que uno tiene que decir. Entonces, bajo pena, bajo protesta de decir la verdad, bajo pena de perjurio. ¿Qué quiere decir esto? Que uno promete estar diciendo la verdad, y eso es una declaración juramentada notarizada. Y eso es como sirve. Su testimonio sí vale. Y van a estar analizando otro tipo de evidencia que también se puede someter. Estoy segura que cuando uno está en esta situación de violencia o de trato cruel, existe también familias, amigos, las personas que están alrededor de ti. Muchas veces podemos también hacer un testimonio de los hijos, pero familia, amigos, que pueden dar otra declaración juramentada acerca de lo que ellos vieron, cómo te trataban, y no tienen que haber visto los golpes, pero muchas veces en este tipo de situaciones y de relaciones uno sabemos de cómo la ven, nada más de que uno no puede hablar, en donde están completamente controladas acerca de qué se van a poner, o controlados de qué se van a poner, cómo van a estar gastando el dinero, o que llegan muchas veces los hombres, y es el día de que les pagan el salario, y entonces la abusadora dice, bueno, venga para acá, ¿no? Todo es el dinero y no hay dinero que alcance. Muchas veces los maltrata, les llegan a pegar, los llegan a abusar, los tienen amenazados. Generalmente, en los casos que yo he visto que son para víctimas hombres, es que las abusadoras ciudadanas americanas los exprimen económicamente, lamentablemente. Todo el dinero venga para acá y no hay dinero que alcance. Se dice que van a pagar la renta, nunca la pagan hasta que llega la notificación de evacuación, porque no han pagado la renta en no sé cuántos meses, agua, los teléfonos no han pagado absolutamente, se han gastando todo ese dinero en sabrá Dios qué, maquillaje y bolsas, no sé, zapatos, lo que sea. Y le dices que le siga pagando porque si no le va a llevar a inmigración, que lo van a deportar, que ya había hablado con inmigración, que él tiene que hacer todo lo que ella quiera. Entonces, generalmente esto sí califica para VAWA. Lo que les estoy diciendo sí califica. Los hombres me dicen, pero no me ha pegado. Y yo digo, no importa que no le haya pegado, porque todo esto es un trato cruel e inmigración lo está reconociendo como violencia emocional. Entonces, una vez de que todo esto tiene que pasar en Estados Unidos, tenemos que comprobar que el abusador es un ciudadano americano y un residente permanente, y cómo le hacemos, ¿no? Entonces, hay que ser creativo. Algunas veces sí, las parejas me pueden proveer ya sea el pasaporte, el acta de nacimiento, o la tarjeta de residencia, pero muchas veces también si son naturalizados o son inmigrantes, entonces se le dice a inmigración que pueda comprobar en su base de datos que ellos sí son residentes o ciudadanos, porque ellos mismos están en el sistema. Si nacieron en Estados Unidos, ¿cómo le hacemos? Bueno, existen unas oficinas que se llaman, como en México, que es el registro civil, en donde todos los récords son públicos, la mayoría. Entonces ahí se puede pedir, si uno sabe en dónde nació esa persona, se puede pedir una copia de la acta de nacimiento, y con esto es evidencia. Entonces, no se queden con que no tengo la suficiente evidencia. Vayan con un abogado, vayan y asegúrense de que todos sus derechos están siendo protegidos. También pueden, si realmente no quieren hacer todo esto porque no están listos, y yo los entiendo, y cuando estamos hablando de violencia doméstica, nunca hay que presionar a una víctima, porque se dice que la víctima sabe y conoce mejor al abusador que cualquier otra persona y experto en el mundo. Entonces, la víctima va a saber cuándo a salvo, cuándo está bien, cuándo va a estar ella segura y cuándo ella va a estar a salvo, y los hijos, si es que hay hijos, de poder
salirse de esa relación y de poder dejar al abusador. Muchas veces sí estigmatizamos mucho a las víctimas diciendo, ay, bueno, ya dijiste que te ibas a salir y otra vez te regresaste, y dijiste que te ibas a salir y otra vez te regresaste, bueno, ya ponte de acuerdo, ¿no? No, tenemos que entender cuál es el ciclo de la violencia doméstica y por favor dejen de juzgar a las personas. Suficiente tienen con estar aguantando el abusador, más que también nosotros poniéndole este juicio que no les está ayudando en absolutamente nada y por eso no nos piden ayuda, porque le estamos enjuiciando tanto. Entonces, si yo siempre digo, si toca bailar 10 veces la misma canción, bailemos las 10 veces con este tipo de personas que necesitan ese apoyo y lo que no necesitan es nuestros juicios. Entonces, bueno, ya quedamos en que tenemos que comprobar el abuso, que tenemos que comprobar el estatus inmigratorio del abusador, tenemos que comprobar obviamente la relación, si están casados tenemos que dar la acta de matrimonio, tenemos que comprobar que eso este tipo de crimen o este tipo de conducta, no siempre tiene que ser crimen, este tipo de conducta sucedió en Estados Unidos. Si están divorciados, solamente tienen 2 años para someter este tipo de aplicaciones después del divorcio, 2 años después del divorcio. Y tienen que tener una buena conducta moral. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengan récord criminal, sentencias de algún crimen de violencia, alcohol, drogas, violencia, ¿ok? Entonces, si tienen preguntas, esto se llama VAWA, autopeticiones, así se llama, autopeticiones, no, en donde yo tenía el derecho de someter la petición de residencia porque estoy relacionado con un ciudadano americano o con un residente permanente, pero por la violencia que estoy sufriendo del ciudadano americano residente permanente, no puedo porque él me la está imposibilitando y me está atormentando con todo esto, ¿ok? Bueno, soy Deifilia Díaz. Hoy es viernes. Pero estoy segura que, bueno, cuando lo estén viendo, porque lo voy a subir a YouTube, puede ser domingo, sábado y demás, lo que sea. Me encanta, suscríbanse al canal de YouTube, también lo voy a subir a Facebook, estamos como Valencia y Díaz, en Instagram como Valencia y Díaz. Y les quiero recordar cuál es mi misión. Y aquí en Valencia Díaz compartimos esta misión que es defender, empoderar y educar a todos los grupos de minorías que incluyen a inmigrantes para que puedan alcanzar su máxima satisfacción aquí en Estados Unidos en compañía de su familia. Y nosotros expresamos esta misión siendo abogados de inmigración. Les deseamos lo mejor siempre y suscríbanse para estar siempre informados. Me despido, 513-618-2005. Hasta luego.